Después de disfrutar varios días explorando Lisboa, sentimos que era el momento de bajar hacia el sur de Portugal y adentrarnos en el Algarve, una región donde la luz, la tranquilidad y la historia se combinan para ofrecer experiencias únicas. Desde el primer instante, me cautivó la calma de sus calles y el horizonte abierto sobre la Ría Formosa, un contraste perfecto con la vida urbana que acabábamos de dejar atrás. Cuando puse mis maletas en Faro, capital del distrito del Algarve, lo primero que me impactó fue la luz suave del sur de Portugal y el horizonte abierto sobre la Ría Formosa. Esta ciudad, con alrededor de 46.000 habitantes en su núcleo urbano y unos 70.347 habitantes en todo el municipio en 2024, no es una megaciudad, sino un punto de encuentro entre historia, vida local y proyección internacional. El contexto aquí es particular. Faro es una pequeña capital regional, con un territorio de 202,57 kilómetros cuadrados, pero cuenta con universidad, aeropuerto internacional, un patrimonio antiguo notable, incluidas iglesias góticas y murallas medievales, y una vida social donde se mezclan residentes locales y extranjeros. Caminar por las calles del centro histórico, sentir el aire salino que llega del Atlántico y escuchar conversaciones entre estudiantes internacionales y pescadores locales es un contraste que define bien la ciudad. Aquí, la modernidad convive con huellas fenicias y romanas. Faro fue fundada con el nombre de Osonova mucho antes de convertirse en la capital del Algarve. La vida cotidiana exige un equilibrio constante entre confort, costo de la vida y un estilo de vida más exclusivo, si eso es lo que se busca. Según datos recientes, el índice del costo de la vida en Faro es más bajo que en muchas capitales europeas, con un índice total cercano a 38,07, incluyendo alquiler. Un apartamento de una habitación fuera del centro puede costar alrededor de 717 euros al mes, mientras que uno de 3 habitaciones en el centro ronda los 1.667 euros mensuales. En compra, el precio del metro cuadrado se sitúa aproximadamente en 3.449 euros en el centro y 2.533 euros fuera de él. Estas cifras muestran que la inversión inmobiliaria aquí no es barata, pero sigue siendo, en muchos casos, más accesible que en ciudades como Lisboa o Porto, sobre todo si se buscan vistas al mar o barrios residenciales de mayor nivel. Cuando pasé el invierno en Faro, entendí por qué tanta gente del norte de Europa termina quedándose aquí. No por el lujo ostentoso, sino por una combinación rara: clima, tranquilidad y una calidad de vida que sigue siendo razonable para Europa occidental. En invierno, el clima es suave. Las temperaturas medias oscilan entre 8 grados y 18 grados, con muchos días soleados, incluso en enero. En primavera, el ambiente cambia rápido, entre 15 y 22 grados, más luz y más vida en las terrazas. En verano, el calor es más presente, pero moderado por el Atlántico, entre 25 y 30 grados, raramente extremo como en el interior de España. Dato curioso y muy real aquí: puede llover una hora, salir el sol, volver a llover y terminar con cielo azul en la misma tarde. Es algo típico del Algarve costero. Viajar hasta Faro también explica por qué atrae a jubilados y viajeros frecuentes. Fuera de la temporada alta, los precios de los vuelos bajan mucho.
Es posible encontrar billetes ida y vuelta por unos 30 euros desde Viena, o 15 euros ida y vuelta desde Lisboa, en promociones low cost en invierno y primavera. En verano, los precios suelen multiplicarse por 2 o 3. Esto no es una promesa fija, sino una tendencia clara observada en comparadores como Skyscanner y Google Flights, especialmente entre noviembre y marzo. La vida diaria es donde Faro marca la diferencia. Tomar un café con vista al mar puede costar alrededor de 1,20 € en un café local. No es un precio garantizado, pero encaja con la media de cafés en Portugal, que según Umbeo ronda entre 1,10 € y 1,50 €. En restaurantes donde solo comen locales, es común encontrar una bifana, el sándwich típico portugués de cerdo, acompañada de papas, por unos 3 a 4 euros. No hablo de zonas turísticas, sino de bares sencillos, sin carta en inglés. De nuevo, es coherente con los precios medios de comidas económicas en Faro, estimados entre 8 y 10 euros para un menú completo, según Umbeo. Y desde aquí, el viaje no se detiene. Muy pronto cruzaremos la frontera hacia Andalucía para nuevas aventuras. Primero Sevilla, conocida por la belleza de sus mujeres, después Córdoba, con su arquitectura árabe única, y finalmente Granada, donde nos espera la majestuosa Alhambra, uno de los mayores tesoros históricos de Europa. Desde un punto de vista financiero, Faro no es barato, pero sigue siendo más accesible que Lisboa. El precio del metro cuadrado es alto para Portugal, pero más bajo que en muchas ciudades costeras francesas o italianas. Para jubilados o inversores tranquilos, esto es clave: estabilidad, demanda constante y buena revalorización a largo plazo. Por eso muchos lo consideran un paraíso para jubilados. No por fiesta ni excesos, sino por el ritmo. Hay hospitales públicos y clínicas privadas, buen acceso a servicios, aeropuerto internacional cercano y una sensación general de seguridad. Todo esto permite vivir bien, sin estrés, y con opciones reales para invertir o simplemente disfrutar del tiempo. En comparación con grandes capitales europeas, Faro no promete velocidad ni espectáculo. Promete algo distinto: tiempo, luz y equilibrio. Y para muchas personas, sobre todo a partir de cierta edad, eso termina siendo el verdadero lujo. Si te interesa este tipo de destinos donde se mezclan calidad de vida, inversión y viajes inteligentes, deja un comentario, dale like y suscríbete. Aquí seguimos analizando lugares reales, con datos reales, sin fantasías.